Nuestra pequeña empleada de oficina está en casa, bromeó mi padre cuando entré. Su amigo, un Navy SEAL, vio mi tatuaje de la unidad 77. Su risa se desvaneció. Señor, le dijo a papá, no sabe quién es su hija. Antes de volverse hacia mí, almirante Montero, señora, es un honor. Soy la almirante Alexandra Montero, de 44 años, y pasé de ser la hija de un oficial de logística de la Armada a comandar la Unidad 77, una de las fuerzas de élite más encubiertas en las operaciones especiales de Estados Unidos. Durante años, intenté enorgullecer a mi padre, enviándole dinero, visitándolo, dejando pasar sus pequeñas bromas sobre mi trabajo de escritorio. Pero el día que me presentó a su amigo Seal como su pequeña empleada de oficina, algo cambió. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. ¿Alguna vez te ha desestimado o subestimado alguien a quien dedicaste toda tu vida a impresionar? Si es así, no estás solo. Antes de contarte lo que pasó en esa barbacoa, déjame saber desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez tuviste que mantener tu posición después de ser subestimado, dale me gusta y suscríbete porque lo que siguió podría sorprenderte. Crecí sabiendo lo que significaba deber antes de saber cómo deletrearlo. Mi padre, Eduardo Montero, se retiró como teniente comandante de logística de la Armada. El tipo de oficial que se aseguraba de que la munición llegara a tiempo y las cadenas de suministro no colapsaran. Era meticuloso, orgulloso y estaba seguro de que el servicio real se hacía en el campo, con botas en el suelo y acero en el objetivo. Todo lo demás era trabajo de apoyo. Tenía 8 años cuando fijó su insignia de retiro en un marco y me dijo que el ejército no era lugar para mujeres que no podían manejar el combate. Tenía 22 cuando le demostré que estaba equivocado al unirme de todos modos. Él no protestó cuando me alisté. Firmó los papeles con la misma expresión neutral que usaba al revisar formularios de requisición. Creo que asumió que fracasaría o tal vez me establecería en alguna ruta administrativa donde estaría segura y sin nada destacable. Fui a la escuela de oficiales en Rhode Island, me gradué cerca de la cima de mi clase y acepté mi comisión como alférez de fragata a los 23 años. Mi padre asistió a la ceremonia, pero se fue temprano. Tenía un almuerzo de retiro con viejos amigos de logística. Me dije a mí misma que no importaba. Mis primeros años los pasé en inteligencia, primero como analista junior a bordo de un destructor, luego en planificación de operaciones conjuntas en una instalación en tierra en San Diego. Era buena conectando puntos que otros pasaban por alto, anticipando movimientos enemigos a través de fragmentos de comunicaciones interceptadas e imágenes satelitales. A los 26, era teniente y a los 30, ya era teniente comandante. Coordinaba con equipos SEAL, unidades de reconocimiento de marines, operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Aprendí su lenguaje, sus ritmos, la forma en que pensaban sobre el riesgo y la ejecución. También aprendí que no me tomaban en serio hasta que me había probado 3 veces. A los 33, fui seleccionada para el mando de una célula de fusión de inteligencia conjunta en Bahrein. Fue un despliegue que mi padre describió como un trabajo de escritorio en el desierto, cuando se lo conté por teléfono. Él estaba viendo un partido de los Padres. Podía oír al locutor de fondo. No lo corregí. No le dije que mi trabajo de escritorio implicaba coordinar inteligencia en tiempo real para paquetes de ataque que impactaban objetivos de alto valor en 2 teatros. No mencioné las noches que pasaba despierta rastreando activos en territorio hostil o la felicitación que recibí cuando una de mis evaluaciones evitó una masacre. Él no lo habría entendido. O tal vez sí lo habría hecho, y eso era peor. A los 37, era capitán de corbeta, que en términos navales es O5, equivalente a un teniente coronel en el ejército o la Fuerza Aérea. Ya no solo analizaba amenazas. Estaba dando forma a las operaciones. Trabajaba directamente con unidades de guerra especial, a menudo en espacios clasificados donde mi nombre no aparecía en ninguna lista pública. Mi padre sabía que me habían ascendido. Le envié una foto de la ceremonia. Él me respondió con un mensaje de texto: felicidades por el ascenso. Tu madre habría estado orgullosa. Mi madre había muerto cuando yo tenía 19 años, 2 semanas antes de graduarme de la escuela secundaria. Ella fue quien me dijo que podía hacer cualquier cosa. Mi padre fue quien creyó que no debería. Cuando cumplí 40, me incorporaron a la unidad 77. No era una unidad a la que aplicabas. Era una unidad que te encontraba.
Oficialmente, no existía. Extraoficialmente, era una fuerza de tarea conjunta especializada en operaciones de recuperación clandestina, rehenes, pilotos derribados, activos de inteligencia capturados. Sacábamos a la gente de lugares a los que nadie más podía llegar. Fui nombrada oficial ejecutiva bajo un almirante de 2 estrellas que estaba a 3 años de su retiro. Me dijo durante nuestra primera reunión que me habían seleccionado porque tenía la rara combinación de intuición operativa y paciencia burocrática. Sabes cómo luchar y cómo esperar, dijo. Eso es lo que requiere este trabajo. 18 meses después, cuando se retiró, asumí el mando. A los 41, fui ascendida a capitán de navío, o 6. Es el rango que separa a los oficiales de carrera de aquellos destinados a banderas. Mi padre no asistió a la ceremonia. Dijo que tenía una cita con el médico que no podía reprogramar. No insistí. La capitana López, mi segunda al mando, me acompañó como invitada. Después, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Creo que incluso lo creí. Pasé los siguientes 2 años dirigiendo operaciones en 3 continentes. Coordiné con la CIA, el Departamento de Estado, servicios de inteligencia extranjeros. Tomé decisiones que salvaron vidas y decisiones que las costaron. Dormía 4 horas por noche y vivía en una instalación segura en Virginia que olía a aire reciclado y café malo. Mi padre llamó 2 veces en ese lapso. Una vez para preguntar si podía ayudar al hijo de su vecino a ingresar a la Academia Naval. No pude. Y otra vez para contarme sobre una reunión a la que había asistido donde el hijo de alguien acababa de llegar al SEAL Team 6. Eso sí que es un verdadero logro, dijo. Le dije que tenía que irme. Tenía una reunión informativa en 10 minutos. No era una mentira. A los 43, fui ascendida a contraalmirante de la flota, OC 7. Vino con una ceremonia en el Pentágono, un nuevo conjunto de responsabilidades y un discurso del subjefe de operaciones navales sobre liderazgo y sacrificio. Mi padre envió flores. La tarjeta decía, felicidades por tu ascenso. Todavía no puedo creer que te hayan dejado llegar tan lejos. Guardé la tarjeta en el cajón de mi escritorio durante 2 semanas antes de tirarla. 6 meses después, me ascendieron de nuevo. Contraalmirante de la flota, OC 8. Es un rango que menos del 1% de los oficiales llegan a ver. Tenía 44 años y era la mujer más joven en ocupar el puesto en el mando de guerra naval especial. La unidad 77 seguía siendo mía, aunque mi papel había cambiado de mando directo a supervisión estratégica. Pasaba más tiempo en salas de reuniones que en centros de operaciones, más tiempo manejando egos y expectativas que misiones. Era un trabajo necesario. No era el trabajo que mi padre entendía. Todavía me llamaba una vez al mes. Las conversaciones eran cortas, superficiales. Él me preguntaba cómo estaba. Yo decía bien. Él me hablaba de su jardín o de sus noches de póker con otros jubilados. Nunca preguntaba por mi trabajo. Nunca ofrecía información. Se convirtió en un ritmo, un guión que seguíamos porque ninguno de los dos sabía cómo romperlo. Me dije a mí misma que era suficiente. Me dije a mí misma que no necesitaba su aprobación. Pero cada vez que colgaba, sentía el mismo vacío que había sentido a los 23, de pie con mi uniforme de gala mientras él se iba temprano para un almuerzo. Le enviaba dinero cuando su pensión no le alcanzaba. Organicé que un contratista arreglara su techo cuando una tormenta lo dañó. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, aunque él nunca lo pidiera. Era más fácil que confrontar la verdad, que había pasado 2 décadas probándome a un hombre que nunca me vería como algo más que la chica que solía organizar sus archivos. Era almirante. Comandaba una de las unidades de élite del ejército estadounidense. Y para él, seguía siendo solo alguien que movía papeles. Ese era el trasfondo cuando regresé a casa de permiso la primavera pasada. No había vuelto en casi un año. Me dije a mí misma que era hora. Me dije a mí misma que tal vez las cosas serían diferentes. Debí haberlo sabido. Las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente elegí no verlas. O tal vez las vi y me convencí de que no importaban. Mi padre tenía una forma de restar importancia a las cosas sin parecer cruel. Nunca levantaba la voz.
Nunca me insultaba directamente. Simplemente dejaba claro de mil pequeñas maneras que lo que yo hacía no era un servicio real. Comenzó cuando yo todavía era teniente. Volví a casa para Acción de Gracias y me presentó a su grupo de póker como mi hija, la chica de la Armada. Uno de ellos preguntó qué hacía y antes de que pudiera responder, mi padre dijo, análisis de inteligencia. Muchos ordenadores e informes. No exactamente derribar puertas. Los hombres rieron. Sonreí y cambié de tema. Más tarde, cuando intenté contarle sobre una condecoración que había recibido, él asintió y dijo, «Qué bien, cariño». Luego volvió a ver el partido. Para cuando fui capitán de corbeta, el patrón ya estaba establecido. Él se jactaba de los hijos de otras personas, hijos que eran marines, pilotos, SEALS. Hablaba de ellos con una reverencia que nunca usaba para mí. Una vez, en una cena familiar, pasó 20 minutos contando una historia sobre el hijo de un amigo que había completado el entrenamiento BU/S. Eso sí que es un guerrero, dijo. Ese es alguien que realmente ha visto combate. Yo estaba sentada allí. Acababa de regresar de un despliegue donde había coordinado ataques que desmantelaron toda una red de células terroristas. No dije nada. No sabía cómo competir con su versión de heroísmo. Cuando fui ascendida a comandante a los 37, lo llamé para contárselo. Él estaba en una ferretería. Podía oír el ruido de fondo, carretillas elevadoras, anuncios por megafonía. Él dijo, «Eso es genial, Alex. Realmente genial. Oye, tengo que coger algo de madera antes de que cierren. Hablaremos más tarde». No hablamos más tarde. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a llamar. Y cuando lo hizo, no mencionó el ascenso. Preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar al sobrino de un amigo a conseguir un trabajo en una base. Le di un número de contacto. Él me dio las gracias y colgó. El punto de ruptura debería haber llegado antes, pero seguí poniendo excusas. Era anticuado. No entendía la estructura militar moderna. Venía de una generación que veía a las mujeres uniformadas como anomalías. Racionalizaba sus desestimaciones como ignorancia, no como malicia. Pero la verdad era más simple y más dura. No respetaba lo que yo hacía porque no lo veía como algo real. Cuando fui ascendida a capitán a los 41, lo invité a la ceremonia. Le envié los detalles con 2 meses de antelación. Llamé para confirmar una semana antes. Él dijo que estaría allí. La mañana de la ceremonia, llamó y dijo que tenía una cita con el médico. Ha estado programada durante meses, dijo. No puedo reprogramarla. Le pregunté para qué era la cita. Él dijo que era rutina. No insistí. Le dije que estaba bien. La capitana López se paró a mi lado durante la imposición de insignias. Después, me preguntó si quería ir a tomar algo. Dije que no. Volví a mis aposentos y miré la pared durante 1 hora. Mi padre llamó 2 días después para preguntar cómo había ido. Le di un breve resumen. Él dijo, bueno, siempre has sido buena en el lado administrativo de las cosas. Esa es una habilidad valiosa. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una pequeña porción de esperanza que no sabía que aún conservaba. Le di las gracias y terminé la llamada. No lloré. Había dejado de llorar por años atrás. Los comentarios continuaron. Cada visita, cada llamada telefónica, había alguna sutil puñalada disfrazada de humor u observación. Nuestra pequeña empleada probablemente está organizando cadenas de suministro, les decía a sus amigos, Alex hace todo el trabajo de trastienda. Un trabajo realmente importante, aunque no sea glamuroso. Lo decía con afecto, como si estuviera orgulloso de mí por conocer mi lugar. Yo sonreía y asentía. ¿Qué más podía hacer? ¿Decirle que había estado en tiroteos? ¿Que había tomado decisiones que ponían vidas en juego? ¿Que había ganado mi rango a través de decisiones que la mayoría de la gente no podía concebir? Él no me habría creído. O peor aún, lo habría hecho y aún así no habría importado. Para cuando fui contraalmirante de la flota, había dejado de esperar algo de él. El ascenso fue significativo, un rango de oficial de bandera,
un nivel de autoridad y responsabilidad que la mayoría de los oficiales nunca alcanzan. Mi padre envió flores con una tarjeta que se sintió como un cumplido a medias. No la guardé. No necesitaba otro recordatorio de que su orgullo era condicional y su respeto estaba reservado para hombres que encajaban en su estrecha definición de servicio. Cuando fui contraalmirante de la flota, o 8, 6 meses después, no se lo dije hasta una semana después de la ceremonia. Sonaba sorprendido cuando llamé. Otro ascenso. Realmente te están subiendo rápido. Le dije que no era rápido. Eran 22 años de trabajo. Él dijo, bueno, siempre fuiste buena para subir la escalera. Tu madre tenía la misma ambición. No era un cumplido. Era una desestimación. Lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. La última conversación antes de volver a casa fue breve. Llamé para avisarle que estaría de permiso y quería visitarlo. Sonaba complacido. Eso sería genial, Alex. Voy a tener a algunos de los muchachos para una barbacoa. Deberías venir. Será bueno verte. Le pregunté quién estaría allí. Recitó nombres, viejos amigos de la Armada, un par de tipos de sus días de logística. Y Jacobo Reyes, un comandante SEAL con quien se había mantenido en contacto a lo largo de los años. Jaque es un operador de primera, dijo mi padre. Te gustará. Un verdadero guerrero. Dije que estaría allí. Colgué y miré mi teléfono, preguntándome por qué seguía haciéndome esto a mí misma. Conduje 6 horas para llegar a la casa de mi padre. La ruta era familiar, la Interestatal 95 a través de Virginia, girando hacia el oeste hacia las estribaciones de las Blue, donde se había retirado hacía 15 años. La casa era pequeña, una ranchera de una sola planta con cochera y un jardín que necesitaba ser cortado. Llegué justo después de las 1 horas un sábado. La entrada ya estaba llena de camionetas y un jeep con matrículas de veterano. Estacioné en la calle y me senté en mi coche un momento, recomponiéndome. Iba de uniforme de gala. Había venido directamente de una ceremonia en Washington, D.C., y no había tenido tiempo de cambiarme. Me dije a mí misma que no importaba. Era solo una barbacoa. Mi padre estaba en el patio trasero cuando rodeé la casa. Estaba de pie cerca de la parrilla, con una cerveza en la mano, hablando con 3 hombres que no reconocí. Uno de ellos era más joven, tal vez a finales de los 30, con la constitución y el porte de alguien que todavía corría 10 millas antes del desayuno. Ese debía ser Reyes. Mi padre me vio primero. Sonrió y levantó su cerveza. Nuestra pequeña empleada de oficina está en casa, gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Los hombres se giraron. Un par de ellos se rieron. Forcé una sonrisa y seguí caminando. Mi padre me encontró a mitad del patio y me atrajo en un abrazo de un brazo. Mírate, toda vestida. ¿Vienes de una reunión o algo? Le dije que había estado en una ceremonia de cambio de mando en Washington, D.C. Él asintió distraídamente, ya volviéndose hacia sus amigos. Chicos, esta es mi hija, Alex. Está en la Armada. Hace todo el papeleo de inteligencia y coordinación. Un verdadero trabajo cerebral. Uno de los hombres mayores me estrechó la mano. ¿Logística?, preguntó. Le dije, inteligencia y operaciones especiales. Él asintió como si no supiera la diferencia. El hombre más joven, Reyes, dio un paso adelante. Tenía ojos agudos y el tipo de calma intensidad que se ve en los operadores que han pasado años en lugares difíciles. Extendió su mano y la estreché. Comandante Reyes, dijo. Encantado de conocerla, señora. Igualmente, dije. Mi padre le dio una palmada en el hombro. Jaque acaba de regresar de una rotación en el extranjero. No puedo hablar de ello, pero digamos que ha mantenido a los malos en vilo. Reyes sonrió cortésmente pero no dijo nada. Me cayó bien de inmediato. Nos acercamos a la parrilla. Mi padre me dio una cerveza y la conversación cambió a deportes, el clima, los temas seguros habituales a los que los hombres recurren cuando no están seguros de qué decir. Yo estaba al borde del grupo, escuchando a medias, tratando de decidir cuánto tiempo tenía que quedarme antes de poder poner una excusa y marcharme.
Fue entonces cuando Reyes vio el tatuaje. Estaba en mi antebrazo izquierdo, justo debajo de la manga de mi uniforme de gala, un tridente con los números 77 debajo. Pequeño y preciso. Me lo había hecho hacía años, cuando la unidad 77 todavía era nueva y todavía estábamos descubriendo lo que éramos. Fue una decisión estúpida en retrospectiva. Se supone que los oficiales no deben hacerse tatuajes de unidad, pero yo era más joven entonces y me pareció importante. Lo había mantenido cubierto desde entonces, pero el uniforme de gala tiene mangas cortas. No había forma de ocultarlo. Reyes estaba a mitad de frase cuando lo vio. Dejó de hablar. Su expresión cambió de casual a algo más. Reconocimiento, tal vez incredulidad. Miró mi brazo durante un largo momento, luego levantó la vista a mi cara, luego de nuevo al tatuaje. Unidad 77, dijo en voz baja. No era una pregunta. Asentí. Así es. El patio se quedó en silencio. Mi padre miró entre nosotros, confundido. ¿Qué es la unidad 77? Reyes no respondió. Todavía me estaba mirando, y pude ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba uniendo las piezas. Mi rango, mi edad, el tatuaje, el hecho de que acababa de venir de una ceremonia en Washington, D.C. Cuando finalmente habló, su voz era cautelosa, casi vacilante. Señor, dijo, volviéndose hacia mi padre. ¿Sabe quién es su hija? Mi padre parpadeó. ¿Qué quiere decir? Es Alex. Trabaja en inteligencia. Reyes negó con la cabeza lentamente. Se volvió hacia mí y vi el momento exacto en que hizo la conexión. Su postura cambió. Se enderezó, sus manos cayeron a los costados, y cuando volvió a hablar, fue con el tono formal de alguien que se dirige a un oficial superior. Almirante Montero, señora, es un honor. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de mi padre se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Los otros hombres se quedaron mirando, procesando lo que acababan de escuchar. Uno de ellos, un hombre mayor con una camiseta descolorida de la Infantería de Marina, me miró, luego a mi padre, luego a Reyes. «Almirante», dijo. «Ella es una almirante». Reyes asintió. «Contraalmirante de la flota». «Oh, espere. Ella comanda la unidad 77. Es una fuerza de tarea conjunta para operaciones de recuperación clandestina. Rescate de rehenes, extracción de activos, misiones de inteligencia de alto riesgo. Si ha oído hablar de ella, no debería haberlo hecho». Me miró de nuevo y había algo cercano al asombro en su expresión. «Señora, trabajé con su gente en Siria hace 2 años. Sacaron a 6 de los nuestros cuando todos los demás decían que era imposible. No sabía qué era». Se detuvo, negando con la cabeza. «Lo siento. No tenía ni idea. No supe qué decir». Miré a mi padre. Estaba pálido. Su cerveza olvidada en la mano. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Eres un almirante», logró finalmente. Asentí. «Desde el año pasado». Él parpadeó. «Pero dijiste que trabajabas en inteligencia». «Lo hago», dije. «También comando una fuerza de tarea de operaciones especiales. Lo he hecho durante los últimos 3 años». Me miró como si estuviera hablando un idioma que no entendía. Reyes retrocedió, dándonos espacio, pero podía sentir sus ojos en mí. Los otros hombres se habían quedado en silencio, testigos incómodos de algo en lo que no se habían metido. Mi padre dejó su cerveza en una mesa cercana. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Por qué no me lo dijiste?» Quise reír. Quise gritar. En cambio, solo lo miré. Este hombre que había pasado 2 décadas desestimando todo lo que había hecho y dicho. Lo intenté. La barbacoa no se recuperó. Reyes y los demás hombres se excusaron torpemente en menos de 1 hora. Me estrecharon la mano con una deferencia a la que no estaba acostumbrada fuera de los entornos oficiales, me ofrecieron un rígido «gracias por su servicio» y se fueron. Reyes se quedó más tiempo. Me apartó cerca de mi coche y dijo: «Señora, lo siento. No quise».
Lo interrumpí. No hiciste nada malo, comandante. En todo caso, yo debería agradecerte. Él asintió, pero seguía pareciendo incómodo. Su padre es un buen hombre, dijo. Habla de usted todo el tiempo. Está orgulloso de usted. No lo corregí. No tenía sentido. Cuando todos se fueron, volví adentro. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente la nada. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido lejano de una cortadora de césped del jardín de un vecino. Me quedé en el umbral un momento, sin saber si sentarme o irme. Él me miró, y por primera vez en mi vida, vi algo que no reconocí en su expresión. No enojo, no desprecio, sino vergüenza. No lo sabía, dijo en voz baja. Saqué una silla y me senté frente a él. ¿No preguntaste? Él se encogió. Fue un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero lo vi. Pensé, se detuvo, negando con la cabeza. Pensé que estabas haciendo trabajo administrativo. Coordinación. No sabía qué eras, gesticuló vagamente, incapaz de terminar la frase. Una oficial de bandera, ofrecí. Una comandante de una unidad de operaciones especiales. Alguien que ha pasado los últimos 20 años haciendo exactamente lo que dijiste que las mujeres no podían hacer. Él desvió la mirada. No dije eso. No tenías que hacerlo. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no las retiré. Cada vez que intentaba decirte lo que hacía, cambiabas de tema. Cada vez que volvía a casa, me presentabas como tú, empleada. Descartaste cada ascenso, cada despliegue, cada parte de mi carrera como si no importara. Así que, no, papá. No lo dijiste. Pero lo dejaste muy claro. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era quebrada. No quise, se detuvo de nuevo, luchando. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si no le daba mucha importancia, no te harías daño cuando las cosas no salieran bien. Lo miré fijamente. Las cosas salieron bien. Soy un almirante. He hecho cosas de las que la mayoría de la gente nunca se enterará. Y no me estabas protegiendo, te estabas protegiendo a ti mismo. No discutió. Simplemente se sentó allí, este hombre que había pasado toda su vida creyendo que entendía cómo funcionaba el mundo, dándose cuenta de que tal vez no lo hacía. Pensé en irme. Pensé en salir y no volver nunca. Pero había algo en su rostro, alguna pequeña grieta en la armadura que había llevado durante tanto tiempo, que me hizo quedarme. ¿Por qué no viniste a mis ceremonias?, pregunté. ¿Por qué nunca preguntaste qué hacía realmente? Se frotó la cara con ambas manos. No lo sé, dijo. Supongo que tenía miedo. ¿De qué? De darme cuenta de que estaba equivocado contigo. La admisión flotó en el aire entre nosotros. No supe cómo responder. Una parte de mí quería absolverlo, decirle que estaba bien, que podíamos superarlo. Pero no estaba bien. 20 años de desprecio no podían borrarse con un solo momento de honestidad. Necesito irme, dije, poniéndome de pie. Él levantó la vista, asustado. Alex, espera. No me voy para siempre, dije. Solo necesito aire. Salí al porche y me senté en los escalones. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín. Pensé en todas las veces que me había presentado como su empleada, todas las veces que se había jactado del hijo de otra persona, todas las veces que me había hecho sentir menos. Y pensé en Reyes, la forma en que su expresión había cambiado cuando vio el tatuaje, la forma en que se había enderezado y me había llamado señora. Era la primera vez que mi padre había visto a alguien tratarme con el respeto que me había ganado. Salió 10 minutos después y se sentó a mi lado. No hablamos por un rato. Finalmente, dijo, lo siento. No lo miré. ¿Por qué específicamente? Por no verte, dijo. Por no entender lo que estabas haciendo. Por hacerte sentir que no importaba. Asentí lentamente. ¿Está bien? ¿Eso es todo?, preguntó. Solo está bien. Me volví para mirarlo. ¿Qué quieres que diga?
¿Que está bien? ¿Que te perdonó? No sé si lo hago todavía. Pasaste 2 décadas tratándome como si estuviera jugando a las casitas. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Él negó con la cabeza. No, no la tengo. Entonces dame tiempo, dije. Dame tiempo para averiguar si puedo superar esto. Él asintió. Nos sentamos en silencio un rato más. Y luego dijo, 77. ¿Eso es lo que realmente comandas? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto? 3 años al mando. Pero he estado trabajando en operaciones especiales durante más de una década. Él soltó un largo suspiro. Dios, Alex, no tenía ni idea. Lo sé, dije. Y ese era el problema. No vi a mi padre durante 3 meses después de eso. Hablamos por teléfono 2 veces, conversaciones cortas y forzadas en las que ninguno de los dos sabía muy bien qué decir. Me preguntaba cómo estaba. Yo decía bien. Me preguntaba si estaba a salvo. Le dije tanto como pude, que no fue mucho. Él no insistió. Fue un progreso, supongo, pero no se sintió suficiente. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad de veteranos de su pueblo. Mi padre me dijo más tarde que en una semana, todo el mundo lo sabía. El hombre que había pasado años menospreciando la carrera de su hija de repente se encontró respondiendo preguntas sobre cómo era criar a una oficial de bandera. Al principio, lo manejó mal. Intentó desviar, minimizar, fingir que siempre lo había sabido. Pero los hombres con los que había servido no eran tontos. Podían leer entre líneas. Uno de ellos, un coronel de la infantería de marina retirado, aparentemente lo acorraló en una reunión de la VFW y le dijo, Eduardo, durante años nos has estado diciendo que tu hija mueve papeles. Mientras tanto, ella está ahí fuera dirigiendo misiones que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos soñar. ¿En qué demonios estabas pensando? Mi padre no tuvo respuesta. Me llamó esa noche, y por primera vez en mi vida, sonó pequeño. Todos lo saben, dijo. Todos están hablando de eso. Yo estaba en mi oficina en ese momento revisando los informes de una operación en el Cuerno de África. Dejé mi bolígrafo y me recosté en mi silla. Y me siento como un idiota. Deberías, dije. No fue amable, pero era cierto. Él se quedó en silencio por un momento, luego dijo, empecé a leer sobre la unidad 77. No hay mucho por ahí, pero encontré algunos artículos. Algunos viejos informes de noticias sobre misiones que no se atribuyeron a nadie. ¿Fuiste tú? ¿Algunas de ellas? Dije, la mayoría de ellas nunca las leerás. ¿Por qué no? Porque así es como funciona, papá. No existimos en el papel. Hacemos los trabajos que nadie más puede hacer, y luego desaparecemos. Ese es el punto. Él soltó un largo suspiro. No tenía ni idea. Pensé, se detuvo. No sé qué pensé. Sentí que algo se movía dentro de mí entonces, un pequeño alivio de la ira que había estado cargando. Estaba intentándolo. Era torpe e inadecuado, pero lo estaba intentando. Papá, dije, necesito que entiendas algo. No hice esto por reconocimiento. No lo hice para demostrar que estabas equivocado. Lo hice porque importaba. Porque la vida de la gente dependía de que alguien tomara decisiones difíciles, y yo estaba dispuesta a tomarlas. Pero hubiera sido agradable saber que tú lo veías, que lo respetabas. Ahora lo hago, dijo. Sé que eso no arregla nada, pero lo hago. Está bien, dije. Eso es un comienzo. Hablamos durante otros 20 minutos. Hizo preguntas cuidadosas y tentativas sobre mi trabajo, mi rango, lo que significaba comandar una unidad como la 77. Respondí lo que pude. No fue una reconciliación completa, pero fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. Durante los meses siguientes, algo cambió. Empezó a llamar más a menudo y las llamadas se sentían diferentes. No intentaba impresionarme con historias sobre los logros de otras personas. No desestimaba lo que yo hacía. Me preguntaba por mi día, mis despliegues, la gente con la que trabajaba.
Todavía no entendía la mayor parte, pero estaba intentándolo. Eso importaba. También empezó a ir a terapia. No me lo dijo al principio. Me enteré a través de una amiga en común que lo encontró en la administración de veteranos. Cuando le pregunté al respecto, se avergonzó. Pensé que debería hablar con alguien, dijo. ¿Sobre qué? Sobre por qué te traté de la manera en que lo hice. Sobre por qué no pude ver lo que tenía delante de mí. No supe qué decir. Me limité a, eso es bueno, papá. Me alegro. Vi el cambio de otras maneras también. Dejó de alardear de los hijos de otras personas. Dejó de presentarme como su empleada. Cuando alguien le preguntaba qué hacía, él decía, ella es una contraalmirante en la Armada. Comanda una unidad de operaciones especiales. No puedo decirles mucho más, pero estoy orgulloso de ella. La primera vez que lo escuché decir eso, casi lloré. Pero el orgullo no era lo mismo que la comprensión. Y el respeto no era lo mismo que la reparación. Todavía había momentos en que lo veía mirándome como si no me reconociera, como si la hija que creía conocer hubiera sido reemplazada por alguien completamente diferente. Tal vez eso era cierto. Tal vez había cambiado tanto que la chica que recordaba ya no existía. O tal vez nunca existió. Me sumergí en el trabajo. Era más fácil que lidiar con el desorden en casa. Tenía operaciones que planificar, gente que proteger, misiones que ejecutar. La Unidad 77 llevó a cabo 3 operaciones importantes en esos meses, todas exitosas. Rescatamos a un periodista secuestrado en Yemen, extrajimos un activo de inteligencia comprometido de Europa del Este y recuperamos materiales sensibles de un dron de reconocimiento derribado en el mar de China Meridional. Cada una requirió precisión, coordinación y un nivel de gestión de riesgos que me mantenía despierta por la noche. Pero funcionaron. Mi gente regresó a casa. Eso era todo lo que importaba. La capitana López notó que yo era diferente. Estábamos revisando informes de post-acción una tarde cuando me dijo, ¿está bien, señora? Parece distraída. Le dije que estaba bien. Ella no me creyó. Si necesita hablar. No, dije, luego más suave. Pero gracias. Ella asintió y volvió a los informes, pero pude sentir que me estaba observando. López era buena leyendo a las personas. Era una de las razones por las que la había elegido como mi segunda. Ella sabía cuándo presionar y cuándo dejar ir las cosas. Ella dejó pasar esto. Esa noche, sola en mis aposentos, pensé en mi padre. Pensé en la forma en que me había mirado en ese porche, la vergüenza en sus ojos, la disculpa que no sabía cómo dar. Pensé en los años que había pasado tratando de ganarme su respeto, las formas en que me había moldeado en formas que creía que él aprobaría. Y pensé en el hecho de que había llegado a almirante sin que él nunca entendiera lo que eso significaba. Tal vez lo entendía ahora, tal vez no. De cualquier manera, lo había logrado. Y eso tenía que ser suficiente. La invitación llegó a finales de otoño. Una solicitud formal del Mando de Guerra Naval Especial para que asistiera a una ceremonia de cambio de mando en San Diego. Le entregaba la Unidad 77 a mi sucesora, la capitana Elena Soto, una oficial brillante a la que había entrenado durante los últimos 2 años. Era el momento. Llevaba 3 años al mando, y el desgaste empezaba a notarse. Necesitaba un nuevo desafío, una nueva misión. Me habían ofrecido un puesto como subjefa de operaciones navales para guerra de información. Era un movimiento significativo, un escritorio en el Pentágono, una voz en las decisiones estratégicas que darían forma a la Armada durante la próxima década. Acepté. Llamé a mi padre para hablarle de la ceremonia. No esperaba que viniera. San Diego estaba lejos y su salud había empeorado. Pero cuando le pregunté, no dudó. Estaré allí, dijo. No me lo perdería. Le dije que no tenía que hacerlo. Él dijo, lo sé, pero quiero. La ceremonia estaba programada para principios de diciembre, una mañana fresca de sábado en la base anfibio naval de Coronado. El cielo estaba despejado, el océano visible a lo lejos, el tipo de día perfecto de California que parece sacado de una postal. Llegué temprano, vestida con mi uniforme de gala azul, mi uniforme impecable y mis condecoraciones alineadas.
La ceremonia sería formal, con dignatarios, oficiales de alto rango, 1 o 2 discursos. Ya había hecho esto antes, pero nunca desde este lado, nunca como la que se despedía. Mi padre llegó 1 hora antes de que comenzara la ceremonia. Lo vi al otro lado del campo de desfiles, caminando lentamente con un bastón que no sabía que necesitaba. Llevaba su viejo uniforme de servicio, el que había guardado en una funda de ropa durante los últimos 15 años. Ahora le quedaba diferente, más holgado en algunos lugares, más ajustado en otros. Parecía más viejo, más pequeño, pero se mantenía erguido. Cuando llegó a mí, me saludó. Le devolví el saludo y luego lo abracé. No tenías que llevar el uniforme, dije. Quería, respondió. Se sentía bien. No tuvimos mucho tiempo para hablar antes de que comenzara la ceremonia. Lo presenté a algunos de mis oficiales, incluyendo a la capitana López y a la teniente Soto. Él les estrechó la mano con una formalidad que no estaba acostumbrada a ver en él. Cuando López dijo, su hija es la mejor comandante bajo la que he servido, él asintió y dijo, estoy empezando a entender eso. La ceremonia en sí fue precisa y eficiente, como siempre lo son las ceremonias militares. Hubo discursos, uno del almirante de 2 estrellas saliente, uno mío, uno de Soto. Hablé sobre el servicio, sobre la misión, sobre la gente extraordinaria a la que había tenido el honor de liderar. No hablé de mi padre, pero cuando miré a la multitud y lo vi de pie en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro, sentí que algo se abría dentro de mí. Después de la ceremonia, después de los apretones de manos y las fotos y la obligatoria charla trivial, mi padre y yo encontramos un lugar tranquilo cerca del paseo marítimo. Nos sentamos en un banco con vistas a la bahía, el sonido de las gaviotas y los motores distantes de los barcos llenando el silencio entre nosotros. Él fue el primero en hablar. Debí haberlo sabido, Lex. Era la primera vez que me llamaba así en años. Mi madre solía llamarme Lex. Él había dejado de hacerlo después de que ella murió. ¿Sabido qué? Pregunté. ¿Quién eras? De lo que eras capaz. Debí haberlo visto. Miré el agua. Tal vez, pero no lo hiciste. Tuve miedo, dijo. ¿De ti? De perderte. De que fueras a algún lugar al que no pudiera seguirte. Me volví para mirarlo. He estado yendo a lugares a los que no podías seguirme durante 20 años, papá. Ese es el trabajo. Él asintió. Lo sé. Y lo empeoré fingiendo que no lo veía. Actuando como si lo que hacías no importara. Pensé que si no lo tomaba en serio, no sería real. Y si no era real, estarías a salvo. Pero no estaba a salvo, dije. Estaba en peligro. He estado en peligro durante toda mi carrera. Y nunca lo reconociste porque no podías manejarlo. Tienes razón, dijo. Y lo siento. Nos sentamos en silencio un rato. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja. Me la entregó sin decir una palabra. Dentro estaba su anillo de la Armada, el que había usado durante 30 años. ¿Qué es esto?, pregunté. Es tuyo, dijo. Debí habértelo dado hace mucho tiempo. Papá, no puedo. Sí, puedes, interrumpió. Te lo ganaste. Te lo ganaste más de lo que yo lo hice. Sostuve el anillo en mi mano, sintiendo su peso. Estaba rayado y gastado, el oro opaco por décadas de uso. Olía ligeramente a metal y aire salado. Me lo puse en el dedo. Era demasiado grande, pero no me importó. Gracias, dije. Él asintió, y por un momento, pensé que podríamos estar bien. No sanados, no completos, pero algo cercano a la comprensión. Simplemente nunca pensé que dejarían que alguien como nosotros liderara una unidad así, dijo en voz baja. Me quité el anillo y se lo devolví. Él parecía confundido. ¿Qué? No me lo permitieron, papá, dije. Me lo gané. Hay una diferencia. Su rostro decayó. Miró el anillo en su palma, luego a mí. No quise. Sé lo que quisiste decir, dije. Y ese es el problema. Todavía no lo entiendes. Esto no se trataba de suerte o de que me dejaran entrar.
Se trataba de probarme a mí misma cada día durante 20 años. Se trataba de ser el doble de buena para obtener la mitad del crédito. Se trataba de tomar decisiones que habrían roto a la mayoría de la gente y hacerlo sin reconocimiento porque eso es lo que el trabajo requería. Él miró hacia abajo. Lo siento, Alex. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que necesitas. Necesitaba un padre que creyera en mí, dije. Pero me conformaré con uno que esté tratando de entender. Él se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego cerró la mano alrededor del anillo y dijo, lo estoy intentando. Sé que no arregla nada, pero lo estoy. Asentí. Lo sé. Nos quedamos allí hasta que el sol empezó a ponerse, pintando la bahía en tonos naranjas y rosados. No era perdón. Todavía no. Pero era algo. Una grieta en el muro. Una posibilidad. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, me ofreció su brazo. Lo tomé y caminamos de regreso al estacionamiento juntos, un anciano con un uniforme anticuado y su hija, la almirante. Ninguno de los dos estaba muy seguro de lo que vendría después, pero dispuestos a averiguarlo. Los meses siguientes fueron un estudio en reconstrucción. Me sumergí en mi nuevo papel en el Pentágono, aprendiendo los ritmos de la guerra burocrática, navegando por la política de la planificación de operaciones conjuntas y la estrategia de guerra de información. Era diferente a comandar la Unidad 77, menos inmediato, más abstracto, pero no menos importante. Las decisiones que tomaba se extenderían por toda la Armada, darían forma a la doctrina y la capacidad durante años. Mi padre y yo hablábamos todas las semanas. Las conversaciones seguían siendo a veces incómodas, a veces tensas, pero eran reales. Hacía preguntas sobre mi trabajo y yo respondía lo que podía. Me contaba sobre sus sesiones de terapia, sobre las cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo. La terapeuta dice que tengo problemas para aceptar cosas que no puedo controlar, dijo una vez. Dice que traté de hacerte más pequeña para no tener que preocuparme por ti. Eso suena bastante bien, dije. Él se rió, un sonido corto y amargo. Sí, lo es. Empezó a leer historia militar, libros sobre liderazgo, sobre mujeres en combate, sobre la evolución de las operaciones especiales. Me llamaba con preguntas sobre cosas que no entendía. Aquí dice que la almirante Grace Hopper inventó los lenguajes de programación de computadoras, dijo una vez. ¿Sabías eso? Le dije que sí. ¿Ella era contraalmirante? Continuó. Igual que tú. Nunca lo supe. Ha habido muchas mujeres haciendo cosas extraordinarias en el ejército, dije. Simplemente lo hemos estado haciendo en silencio. Demasiado en silencio. Él dijo, alguien debería habérmelo dicho. Quise decir que yo había intentado decírselo, que había pasado años intentando que lo viera, pero lo dejé pasar. Estaba aprendiendo. Eso tenía que ser suficiente. En primavera, vino a visitarme a Virginia. Era la primera vez que venía a verme en lugar de al revés. Lo recogí del aeropuerto y condujimos por Arlington, pasando el Pentágono, pasando los monumentos y memoriales que marcaban la capital del poder militar estadounidense. Él miraba por la ventana como un turista, asimilándolo todo. «Trabajas aquí», dijo, más para sí mismo que para mí. «¿De verdad trabajas aquí?» «Sí», dije. «¿Cómo es?» Lo pensé. Abrumador, importante, frustrante, gratificante, todo a la vez. Le mostré mi oficina, un pequeño espacio con una ventana con vistas al río, paredes forradas con condecoraciones y fotos de varios mandos. Se quedó en la puerta un largo momento, solo mirando. «Esto es real», dijo en voz baja. «Esto es realmente real». «Siempre lo fue», dije. Él asintió. «Lo sé. Estoy empezando a entender eso». Cenamos esa noche en un restaurante tranquilo en Alexandria. Con vino y pasta, me habló de su vida, de las cosas de las que se arrepentía, de las formas en que deseaba haber sido diferente. «Fui un buen oficial de logística», dijo. «Pero fui un padre mediocre. Ahora lo veo». «No fuiste mediocre», dije. «Fuiste ausente. Hay una diferencia». Él se encogió, pero no discutió. «Tienes razón. Lo fui.
Y lo siento. Tomé un sorbo de vino, considerando mis próximas palabras cuidadosamente. Solía pensar que si hacía lo suficiente, lograba lo suficiente, finalmente me verías. Pero el problema no era lo que yo hacía. El problema era que tú ya habías decidido quién era yo. Y nada de lo que lograra podía cambiar eso. Hasta Reyes, dijo. Asentí. Hasta Reyes. Odio que haya sido otra persona la que me lo dijera para que lo creyera, dijo. Odio no haber podido verlo por mi cuenta. Yo también, dije. Pero aquí estamos. Terminamos la cena en relativo silencio. Después, caminamos por el sendero, las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. Se movía lentamente, apoyándose en su bastón, pero insistió en caminar. Necesito preguntarte algo, dijo después de un rato. Está bien. ¿Crees que algún día me perdonarás? No respondí de inmediato. Pensé en todos los años de desprecio, todas las veces que me había hecho sentir invisible. Pensé en la chica que había estado desesperada por su aprobación y la mujer en la que me había convertido, que había aprendido a vivir sin ella. No lo sé, dije finalmente. Tal vez, pero el perdón no va a borrar lo que pasó. No me va a devolver los años que pasé tratando de ser suficiente para ti. Lo sé, dijo. Solo necesitaba escucharte decirlo. Caminamos en silencio un rato más. Luego dijo, por lo que vale, siempre fuiste suficiente. Simplemente fui demasiado estúpido para verlo. No fue una absolución, pero fue honesto. Y la honestidad, estaba aprendiendo, era su propia forma de reparación. La salud de mi padre empeoró durante el año siguiente. Comenzó con pequeñas cosas, dificultad para respirar, fatiga, una tos persistente que él seguía atribuyendo a las alergias. Para el verano, los médicos tenían un diagnóstico, insuficiencia cardíaca congestiva complicada por décadas de hipertensión no tratada. Le dieron 2 años, tal vez 3 si tenía suerte, y siguió sus órdenes. No era bueno siguiendo órdenes. Volaba a casa tan a menudo como podía, haciendo malabares con las reuniones del Pentágono y las visitas al hospital, las llamadas telefónicas seguras y las conversaciones junto a la cama. Odiaba que estuviera allí, odiaba que lo viera débil. Tienes cosas más importantes que hacer que cuidar a un anciano, decía. Yo le decía que no había nada más importante, y él negaba con la cabeza como si no me creyera. Pero también hablaba más abiertamente que nunca antes de mi madre, de su propio padre, de las formas en que el trauma generacional se transmite como herencias que nadie quiere pero todos conservan. Mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, dijo una vez. Juré que sería diferente con mis hijos. Y luego simplemente repetí los mismos errores. No tenías que hacerlo, dije. Lo sé, pero es más fácil repetir lo que conoces que construir algo nuevo. Me miró, con los ojos más claros de lo que habían estado en días. Tú construiste algo nuevo. Rompiste el patrón. Tuve que hacerlo, dije. No había otra opción. Él sonrió débilmente. Siempre fuiste terca. Eso lo sacaste de tu madre. En otoño, llevé a la teniente Soto a conocerlo. Ella había asumido el mando de la Unidad 77 con la misma precisión y dedicación que yo había esperado, y quería que él viera lo que venía después, que entendiera que el trabajo continuaba. Él se sentó en su sala de estar, con la cánula de oxígeno en la nariz, y escuchó mientras Soto le contaba sobre una operación reciente. Los detalles clasificados habían sido omitidos, pero la esencia era lo suficientemente clara. Cuando terminó, él asintió lentamente. Estás haciendo un buen trabajo, dijo. Gracias, señor, respondió Soto. Él se volvió hacia mí. Tú la entrenaste. Yo la mentoricé. Ella hizo el trabajo ella misma. Él miró entre nosotros, y vi algo parecido a la admiración en su rostro. Este es tu legado, dijo. No solo las misiones, sino la gente. Yo no lo había pensado de esa manera, pero él tenía razón. Las misiones serían olvidadas, enterradas en archivos clasificados que nadie leería. Pero la gente, los oficiales que había entrenado, los líderes que había formado, ellos continuarían. Ellos eran el legado. Para diciembre, estaba en cuidados paliativos. Pedí una licencia de emergencia y me mudé a su casa, durmiendo en el sofá,
gestionando su cuidado, atendiendo llamadas de parientes lejanos que de repente querían volver a conectar. La capitana López se encargó de mis responsabilidades en el Pentágono sin quejarse. «Tómese el tiempo que necesite, señora», dijo. «Nos encargamos de esto». Mi padre entraba y salía de la conciencia esas últimas semanas. A veces se despertaba y sabía exactamente dónde estaba, quién era yo. Otras veces, me llamaba por el nombre de mi madre, o preguntaba cuándo tenía que presentarse al servicio. Yo le tomaba la mano y le decía que estaba en casa, que estaba a salvo, que todo estaba cuidado. 3 días antes de morir, tuvo un momento de lucidez. Me llamó a su cama, su voz apenas un susurro. «Lex. Estoy aquí, papá. Necesito decirte algo». «Está bien. Me equivoqué en todo». «¿Contigo? ¿Sobre lo que importaba? ¿Sobre lo que hace a alguien un guerrero? Fuiste más valiente que cualquiera de nosotros. Entraste en habitaciones donde nadie te quería y los hiciste darte un asiento en la mesa. Eso es coraje. Esa es verdadera fuerza». Sentí las lágrimas quemándome en los ojos. «Gracias por decir eso». «Debí haberlo dicho hace 20 años», dijo. «Lamento no haberlo hecho». «Lo sé», dije. «Te perdono». Cerró los ojos y pensé que se había vuelto a dormir. Pero luego me apretó la mano y dijo, «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». «Yo también lo estoy. Espero que lo sepas». «Ahora lo sé», dije. Murió 2 días después, un martes por la mañana, justo al amanecer. Yo estaba sentada a su lado leyendo un libro cuando su respiración cambió. Dejé el libro y le tomé la mano y me quedé allí hasta el final. Fue tranquilo. Fue pacífico. No fue nada como la forma en que había vivido, y tal vez eso fue una misericordia. Lo enterramos con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Costó algo de trabajo. No había servido el tiempo suficiente para calificar automáticamente, y su rango no era lo suficientemente alto como para garantizar un lugar. Pero hice algunas llamadas, moví algunos hilos y lo conseguí. A él le habría molestado que usara mi posición para arreglarlo. También le habría complacido en secreto. El funeral fue pequeño, un puñado de sus viejos amigos de la Armada, algunos vecinos, algunos parientes lejanos. La capitana López vino, y la teniente Soto, y el comandante Reyes, quien se había mantenido en contacto después de esa barbacoa. La Armada proporcionó una guardia de honor, jóvenes marineros en uniformes de gala que doblaron la bandera con precisión mecánica y me la entregaron con palabras ensayadas de gratitud por su servicio. Sostuve la bandera en mi regazo durante las palabras del capellán, sintiendo su peso, pensando en lo que representaba. No solo el servicio de mi padre, sino el mío. No solo su legado, sino el que yo todavía estaba construyendo. Cuando la Guardia de Honor disparó la salva de fusiles, no me inmuté. Había escuchado sonidos peores en lugares peores. Después del servicio, la gente se me acercó para ofrecer sus condolencias. Me dijeron que era un buen hombre, un oficial dedicado, un amigo leal. Me dijeron que había hablado de mí constantemente en su último año, que había estado muy orgulloso. Les di las gracias y sonreí e interpreté el papel de la hija afligida. Y estaba de luto, pero no solo por el hombre que murió. Estaba de luto por la relación que nunca tuvimos, por los años que habíamos desperdiciado, por la comprensión que llegó demasiado tarde. Reyes fue el último en acercarse. Se puso firme y dijo, «Almirante, lo siento por su pérdida». «Gracias, comandante». Dudó, luego dijo, «Si sirve de algo», él cambió. Después de ese día en la barbacoa, él realmente cambió. Pasó el último año tratando de entender quién era usted. ¿Eso vale algo? Sí, dije, pero no borra los 20 años anteriores. No, asintió Reyes. Pero cuenta para algo. Asentí. Me saludó y le devolví el saludo y luego se alejó, dejándome sola con la bandera y el silencio. Volví al trabajo una semana después del funeral. Había una acumulación de decisiones esperando, reuniones que asistir, sesiones que presidir. Me sumergí con la concentración que había definido mi carrera, canalizando el dolor en productividad como siempre lo había hecho. La capitana López lo notó, por supuesto.
Señora, si necesita más tiempo. No, dije, el trabajo es lo que necesito ahora mismo. Ella no insistió, pero me observó con atención como lo hace una buena oficial ejecutiva. Y quizás tenía razón en preocuparse. Trabajaba 14 horas al día, dormía 5 horas por noche, evitando cualquier cosa que me exigiera quedarme quieta y sentir. Era insostenible, y lo sabía. Pero la sostenibilidad no era el objetivo. Sobrevivir lo era. 2 semanas después del funeral, llegó un paquete a mi oficina. Sin remitente, solo mi nombre y rango con la letra de mi padre. Dentro estaba su anillo de la Armada, el que intentó darme en la ceremonia de cambio de mando. Y debajo, una nota en papel amarillento. La tinta ligeramente borrosa. Lex, si estás leyendo esto, ya no estoy. Lamento no haber podido dártelo en persona, pero me lo devolviste la última vez, y entendí por qué. No me gané el derecho de pasártelo. Pero quiero que lo tengas de todos modos. No por lo que hice, sino por lo que has hecho. No solo cumpliste el estándar. Te convertiste en el estándar. Ojalá te lo hubiera dicho más. Ojalá lo hubiera visto antes, pero ahora lo veo. No eres mi pequeña empleada. Nunca lo fuiste. Eres la almirante Alexandra Montero y eres todo lo que yo debería haber sido. Llévalo si quieres. Déjalo en un cajón si no. De cualquier manera, que sepas que finalmente entendí quién eras. Y estaba asombrado. Papá. Leí la nota 3 veces. Luego me puse el anillo en el dedo. Todavía era demasiado grande, pero no me importó. Lo usé el resto del día, sintiendo su peso, su historia, el complicado legado que representaba. Cuando la capitana López lo notó, no dijo nada. Solo asintió, un pequeño gesto de comprensión. Esa noche, sola en mis aposentos, pensé en mi padre, en el hombre que había sido y en el hombre en el que había intentado convertirse, en las formas en que nos habíamos herido y en la pequeña gracia de su último año. Había pasado 2 décadas desestimándome, y 1 año tratando de compensarlo. No fue suficiente. Nunca sería suficiente. Pero fue algo. También pensé en mi madre. La mujer que había creído en mí desde el principio, que me había dicho que podía hacer cualquier cosa. Deseé que hubiera vivido para ver en lo que me había convertido. Deseé que hubiera estado allí para los ascensos, las ceremonias, los momentos importantes. Pero tal vez sí lo había estado de alguna manera que no podía medir ni probar. Y pensé en los oficiales más jóvenes a los que había mentorizado, Soto, y las docenas de otras que habían pasado por mis mandos a lo largo de los años. Mujeres que habían enfrentado los mismos despidos silenciosos, el mismo sutil socavamiento, los mismos estándares imposibles. Había tratado de darles lo que yo nunca tuve. Alguien que las viera, que las creyera, que les despejara el camino para que no tuvieran que luchar cada batalla que yo había luchado. Ese era el verdadero trabajo. No las operaciones ni las misiones ni las reuniones clasificadas. El verdadero trabajo era asegurarse de que la próxima generación no tuviera que probarse a sí misma como yo. El verdadero trabajo era cambiar la cultura. Una conversación, una decisión, un ascenso a la vez. Saqué mi teléfono y llamé a la teniente Soto. Ella respondió al segundo timbrazo. Almirante, ¿todo bien? Todo bien, dije. Solo quería saber cómo te va el mando. Bien, señora. Desafiante, pero bien. Así debe ser, dije. Elena, necesito que recuerdes algo. Sí, señora. Pertenece a ese puesto. Te ganaste ese mando con años de arduo trabajo y dedicación. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Ni tus compañeros, ni tus superiores, ni nadie. Hubo una pausa, luego, en voz baja. ¿Alguien la hizo dudar a usted, señora? Durante mucho tiempo, dije. Demasiado. No cometas mi error. No lo haré, dijo ella. ¿Lo prometo? Bien. Continúe, teniente. Sí, señora. Colgué y me senté en el silencio de mis aposentos, sintiendo como una especie de paz se apoderaba de mí. Mi padre me había presentado mal una vez. Me había llamado su pequeña empleada, desestimó mis logros, se negó a ver en quién me había convertido.
Pero al final, lo había visto. Al final, lo había sabido. Y tal vez eso era suficiente. No perdón, no absolución, sino reconocimiento. El reconocimiento de que había hecho algo digno, algo que importaba. Había servido en silencio durante 20 años, y luego alguien finalmente lo había notado. No porque yo lo exigiera, sino porque la verdad tenía una forma de revelarse. Miré el anillo de mi padre, todavía demasiado grande en mi dedo, y pensé en la nota que había dejado. Eres todo lo que yo debería haber sido, había escrito. Pero se equivocó en eso. Yo no era lo que él debería haber sido. Yo era lo que había elegido ser. Y esa distinción importaba. 5 años después, me encontraba en la misma oficina del Pentágono, ahora como almirante de 3 estrellas, sirviendo como subjefa de operaciones navales. Las responsabilidades habían crecido. Las decisiones se habían vuelto más pesadas, pero el núcleo del trabajo seguía siendo el mismo. Proteger a la gente, permitir misiones, dar forma al futuro de la guerra naval. Tenía 50 años ahora, con más canas y más líneas alrededor de los ojos. Pero seguía aquí, seguía sirviendo, seguía luchando por las cosas que importaban. La comandante Soto, antes teniente, ahora comandaba su propio grupo de batalla. Había superado todas las expectativas que tenía para ella, y yo tenía grandes expectativas. Hablábamos regularmente, y cada conversación me recordaba por qué había elegido este camino. No por reconocimiento o gloria, sino por la oportunidad de construir algo que me sobreviviría. El anillo de mi padre reposaba en una pequeña caja de madera sobre mi escritorio, junto a su última nota. Ya no lo usaba. Era demasiado grande e impráctico para el trabajo que hacía, pero lo mantenía cerca. Algunos días abría la caja y leía la nota, recordándome lo lejos que habíamos llegado ambos. Otros días la dejaba cerrada, concentrada en el presente más que en el pasado. La herida que me dejó no había sanado del todo. No estoy segura de que alguna vez lo haga, pero había cicatrizado, dejando una versión más dura y sabia de mí misma. Había aprendido que el respeto no se puede exigir, solo se revela. Que algunas disculpas llegan a través de cambios de comportamiento en lugar de palabras. Que el legado no se trata del reconocimiento que recibes, sino de la gente a la que elevas. En las tardes tranquilas, cuando el Pentágono se vaciaba y yo tenía la oficina para mí sola, pensaba en esa barbacoa, en la broma de mi padre, nuestra pequeña empleada de oficina está en casa, y en la respuesta del comandante Reyes, en la expresión de mi padre cuando se dio cuenta de que se había equivocado. Debería haberse sentido como una reivindicación. En cambio, se había sentido como un duelo. Pero el duelo no era el final de la historia. El final era lo que venía después. La lenta reconstrucción, la tentativa reconciliación, la gracia de su último año. Había pasado 2 décadas equivocándose, y 1 año tratando de corregirlo. No había borrado el dolor, pero lo había transformado en algo soportable, algo que podía llevar. Guardé su anillo de la Armada como un recordatorio, no de él, sino de la elección que había hecho. La elección de servir de todos modos, de sobresalir de todos modos, de construir una carrera que valiera la pena, incluso cuando nadie estaba mirando. Lo había hecho por mí misma, no por él. Pero al final, él lo había visto. Y eso había importado más de lo que esperaba. Ahora, de pie en la ventana de mi oficina con vistas al Potomac, pensaba en lo que le diría a mi yo más joven si pudiera. Le diría que la validación llegaría eventualmente, pero no de la manera que esperaba. Le diría que pasaría años probándose a sí misma a alguien que no podía verla, y que dolería, pero no la rompería. Le diría que llegaría a almirante, que comandaría unidades de élite, que daría forma al futuro de la guerra naval. Y le diría que nada de eso significaría tanto como el momento en que su padre finalmente la llamó por su rango. Me había presentado mal una vez. Pero al final, él supo exactamente quién era yo. Y tal vez, después de todo, eso era suficiente. 1 año después, estaba sentada en una sala de audiencias del Congreso testificando sobre el futuro de la integración de operaciones especiales. Las preguntas eran directas, la atmósfera tensa, y en algún lugar en el fondo de mi mente, seguía pensando que mi padre se habría aterrorizado con esto. No por lo que estaba en juego, él había entendido la presión, sino porque nunca se habría imaginado a su hija en esta silla, hablando con autoridad sobre la estrategia de seguridad nacional a personas que manejaban las finanzas de la nación.
La audiencia terminó a las 4 horas. Tenía 30 minutos antes de mi próxima reunión, así que me metí en un pasillo tranquilo y revisé mi teléfono. Había un mensaje de la comandante Soto. Señora, algo que debería ver. Debajo había un enlace a una publicación de blog militar titulada Las almirantes invisibles, mujeres que dieron forma a la guerra naval moderna. Hice clic. Mi nombre estaba allí junto a una docena de otras. El artículo estaba bien investigado, citando operaciones que habían sido recientemente desclasificadas, misiones que casi había olvidado. Mencionaba la Unidad 77 por su nombre. Aparentemente, parte de nuestro trabajo finalmente había sido aprobado para discusión pública. La sección de comentarios era predeciblemente mixta. La mitad de las respuestas eran de apoyo. La otra mitad cuestionaba si las mujeres pertenecían al liderazgo de combate en absoluto. Cerré el navegador. Algunas batallas nunca terminaban. Simplemente cambiaban de forma. Esa tarde, conduje hasta Arlington. No había vuelto desde el funeral, y no estaba segura de por qué iba ahora. Tal vez porque la audiencia me había agotado. Tal vez porque ver mi nombre impreso junto a operaciones especiales y misiones clasificadas me hizo pensar en cuánto tiempo había tardado en que alguien se diera cuenta. Tal vez porque estaba cansada de llevar el peso sola. El cementerio estaba casi vacío a esa hora. Encontré la tumba de mi padre fácilmente, sección 60, fila C, una simple lápida blanca con su nombre, rango y fechas de servicio. Alguien había dejado una pequeña bandera estadounidense en el suelo a su lado. Probablemente uno de sus viejos amigos de la Armada que todavía hacía el viaje. Me quedé allí un largo rato, con las manos en los bolsillos del abrigo, viendo cómo el sol se ponía sobre las filas de marcadores blancos. Testifiqué ante el Congreso hoy, dije finalmente, sobre la reforma de las operaciones especiales. Hicieron preguntas difíciles. Di respuestas más difíciles. Hice una pausa. ¿Habrías estado orgulloso o aterrorizado? Tal vez ambas cosas. El viento se levantó, frío y cortante. Me ajusté más el abrigo. Ahora llevo 3 estrellas. Me ascendieron el mes pasado. Vicealmirante. Soy una de las mujeres más jóvenes en ostentar el rango. Miré la lápida. Pensé en llamarte. Luego recordé que ya no estás para responder. Un jardinero pasó en un pequeño vehículo utilitario, asintió respetuosamente y continuó. Esperé hasta que estuvo fuera de la vista. Todavía me enojo a veces cuando pienso en todos esos años en que no me viste. Cuando recuerdo presentarme en funciones y que los hombres asumieran que era la esposa de alguien, no la comandante de alguien. Cuando pienso en lo mucho que tuve que trabajar solo para ser tomada la mitad de en serio que mis compañeros masculinos. Me agaché, quité algunas hojas de la lápida. Pero también recuerdo ese último año, la forma en que lo intentaste. No fue suficiente, pero fue algo. Me levanté. El comandante Reyes me llamó la semana pasada. Se retira, se muda a Colorado. Me dijo que esa barbacoa le cambió la vida. Le hizo ver a su propia hija de otra manera. Le hizo darse cuenta de que estaba cometiendo los mismos errores que tú. Me dio las gracias. Me reí, una risa corta y amarga. No supe qué decir. No estaba tratando de darle una lección a nadie ese día. Solo estaba tratando de sobrevivir una cena familiar. Un avión pasó por encima, probablemente dirigiéndose al Aeropuerto Nacional Reagan. Lo seguí por el cielo hasta que desapareció. Estoy mentorizando a 6 oficiales jóvenes ahora mismo. Todas mujeres, todas brillantes, todas luchando batallas que no deberían tener que luchar. Estoy tratando de hacerles las cosas más fáciles. Tratando de despejar el camino para que no tengan que probarse a sí mismas como yo lo hice. Hice una pausa. Creo que eso es lo que intentabas decirme al final. Que el trabajo no son solo las misiones. Es la gente que viene después. El sol casi se había ido. El cementerio se hundía en el crepúsculo. Necesitaba irme pronto. Necesitaba volver a mi apartamento y prepararme para las reuniones de mañana. Pero me quedé un momento más. Te perdoné, dije en voz baja. No estoy segura de cuándo pasó exactamente. Tal vez fue cuando leí tu nota.
Tal vez fue más tarde cuando me di cuenta de que llevaba tu anillo en el bolsillo como un talismán. Tal vez está pasando ahora mismo, de pie aquí contándote mi vida como si aún pudieras oírme. Respiré hondo. Me heriste durante mucho tiempo, pero también me criaste para ser resiliente, para servir en silencio, para hacer el trabajo sin necesidad de aplausos. Simplemente nunca te diste cuenta de que tomaría esas lecciones y construiría algo que no podías imaginar. Alargué la mano y toqué la piedra fría. Te extraño. No la versión tuya que me desestimó. La versión de ese último año, la que finalmente me vio. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo con esa versión. Retiré mi mano. Pero no lo tuvimos. Así que, estoy tomando lo que me diste, lo bueno y lo malo, y lo estoy usando para construir algo mejor para las mujeres que vienen después de mí. Para las hijas que merecen padres que las vean desde el principio. Me ajusté el abrigo, enderecé los hombros. Tengo que irme. Tengo una reunión de desayuno con el jefe de operaciones navales mañana. Estamos discutiendo la próxima generación de estrategia de guerra de información. Grandes decisiones, vidas en juego, el tipo de trabajo que nunca pensaste que haría. Sonreí. Pero lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Empecé a alejarme, luego me detuve y miré hacia atrás. Me presentaste mal una vez, papá. Pero yo me presenté correctamente cada día después, y eso marcó toda la diferencia. Saludé, de forma nítida y precisa. Luego me di la vuelta y regresé a mi coche, llevando su recuerdo y mi propia certeza de que me había ganado cada paso del viaje. Las puertas del cementerio se cerraban mientras salía en coche. En mi espejo retrovisor, podía ver las lápidas desaparecer en la oscuridad, fila tras fila de militares que habían dado todo lo que tenían. Mi padre estaba entre ellos ahora, y algún día yo también lo estaría. Pero aún no. Todavía tenía trabajo que hacer. Así fue como su pequeña empleada se convirtió en la almirante que él nunca vio venir.